Hola, hola Jara, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Farfán? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, chicos. El día de hoy tenemos que trabajar el tema de Guerra del Pacífico. Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toledo? Y bueno, vamos a empezar nosotros viendo, vamos a empezar nosotros viendo eh, a modo de pequeño repaso, ¿no? La última parte de la clase anterior. Hola, Leva, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes. Muy bien, empecemos. A ver, chicos. Nosotros habíamos señalado, por ejemplo, en la clase pasada, una etapa llamada el primer civilismo, un periodo bastante corto, es cierto, de nuestra historia, controlada sobre todo por el Partido Civil. ¿Se acuerdan qué presidentes formaban parte del primer civilismo? ¿Qué presidentes conformaban esta etapa llamada el primer civilismo? A ver, ¿recuerdan? Muy bien, por ahí tenemos a Manuel Pardo y Lavalle y Mariano Ignacio Prado. Muy bien, excelente, Jara, muy bien. Claro, recuerden que en tiempos de Pardo se había impulsado mucho la política educativa, una política también antimilitarista, recuerden, reduciendo el presupuesto del ejército, tratando sobre todo de evitar un intento de golpe de Estado por parte del ejército en contra de Pardo y del Partido Civil. Además, se había promovido en ese tiempo la firma de un tratado de alianza defensivo con Bolivia, el tratado de Ribagüero Benavente, ¿verdad? Al cual incluso invitamos a formar parte de Argentina. ¿Te acuerdas cuáles son los motivos por los cuales Argentina no formó parte de este tratado? A ver, habíamos señalado tres motivos, ¿ah? A ver, ¿cuáles son esos motivos? Vamos, chicos, vamos, al menos dime dos, o uno ya al menos, vamos. Muy bien, Cruz. Chile había amenazado a Bolivia. ¿Amenazado con qué, profe? Con aliarse, a Argentina, disculpen, Chile había amenazado a Argentina, con aliarse a Brasil y juntos, ¿no? Amenazar las fronteras de Argentina. ¿Otra causa cuál es? ¿Otra causa, chicos? Otro motivo por el cual Argentina no firma el Tratado de Alianza Defensivo con Perú y Bolivia. Chile le cede la Patagonia, un territorio, muy bien, Toledo, claro, le entrega el territorio de la Patagonia, un territorio que estaba en disputa entre ambos estados desde la independencia. Y el tercer motivo es que habían diferencias también y rivalidades territoriales entre Argentina y Bolivia. Eso dificultaba las cosas para que se pueda formar una alianza entre ambos estados, ¿verdad? Muy bien, Flores, excelente, muy bien. Ya en tiempos del gobierno de Mariano Ignacio Prado, vimos que la crisis económica en nuestro país era bastante fuerte. También encontrábamos, ¿no?, a un país con una crisis social y una crisis política debido a que una sublevación de parte de los pierolistas contra el gobierno de Mariano Ignacio Prado debilitaba su gobierno y bueno, por ahí también los militares se vengaban del presidente, el expresidente Pardo y lo asesinaban afuera del Congreso, ¿te acuerdas o no? Melchor Montoya asesina al expresidente Manuel Pardo y Lavalle y bueno, un hecho trascendental es el inicio de este conflicto. Ahora, la Guerra del Pacífico resulta un conflicto de carácter regional librado entre Perú y Bolivia contra Chile, este último que recibía apoyo y financiamiento de parte del Estado inglés. La pregunta sería, ¿por qué motivos los ingleses apoyaron a Chile? ¿Cuáles fueron las causas de su apoyo? ¿Por qué los ingleses prestaron apoyo a Chile? Aquí está la respuesta, miren. La ambición inglesa por el control de ¿qué? Del guano y del salitre. Obviamente el guano peruano y el salitre, no solamente del Perú, sino también de Bolivia. Recuerden que el Perú tenía salitre en una provincia llamada Tarapacá. Aquí lo podemos ubicar, miren, esta es la provincia de Tarapacá. Bueno, aquí tenemos la provincia de Tarapacá. Este es el territorio donde había salitre en nuestro país. Y en esta zona costera de Bolivia, sí tenía costa hasta ese momento, también había salitre. Esto se llamaba Antofagasta. ¿Ya?
Muy bien, esa es la causa por la que los ingleses financian, no brindan su apoyo económico a los chilenos. La pregunta sería, ¿y cuál es la causa por la que Chile inicia el conflicto? Desde mucho tiempo atrás, 40 años aproximadamente, Chile ha vivido en base a esto, a la doctrina Portales. Yo sé que ustedes se acuerdan. La doctrina Portales, ¿en qué consistía, chicos? Un ministro chileno en tiempos de la Confederación Peruano-Boliviana, un ministro chileno llamado Diego Portales, había señalado lo siguiente: para que Chile sea una potencia comercial en América del Sur, para que sea una potencia, primero se tenía que acabar con la Confederación Peruano-Boliviana. Lo hicieron. En 1839 eliminaron las expediciones restauradoras la Confederación Peruano-Boliviana. Pero el segundo motivo que explicaba ese ministro para que Chile sea la potencia en el Pacífico Sur, ¿no? Era expandirse, ya sea al norte o al este, pero Chile tenía que expandirse. Y es por eso que Chile inicia una campaña de expansión en ese tiempo, no te vayas a olvidar. 40 años después de la doctrina Portales, Chile va a iniciar su expansionismo hacia el norte. Profe, y hacia el este, ¿por qué no? Porque, bueno, le convenía obviamente llegar a buenos acuerdos con Argentina, ya que militarmente Argentina era mucho más fuerte que Perú y Bolivia, ¿no? Por eso es que decidió expandirse hacia el norte. Además, si a eso le sumamos que los territorios al norte de Chile estaban provistos de un fertilizante de mucha demanda en el mercado mundial, ese tiempo, el salitre. Entonces, basta, ¿no? Para poder entender esto. Y bueno, tenemos por aquí, en 1873 se firma el Tratado de Alianza Defensivo entre Perú y Bolivia. No te olvides, ¿ah? Ya explicamos por qué Argentina no firmó el tratado. En 1879, el presidente Hilarión Daza de Bolivia decide incrementar los impuestos a la explotación del salitre a las empresas anglo-chilenas en 10 centavos. La pregunta es, esta elevación del impuesto, este incremento del impuesto por la extracción de salitre que Bolivia hacía, eh, ¿era justo o no? ¿Bolivia podía elevar los impuestos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque se había firmado un tratado anterior a esto. Se había firmado un tratado entre el gobierno peruano y el gobierno boliviano. Disculpen, entre el gobierno boliviano y el gobierno chileno. Profe, ¿qué tratado? Un tratado que permitía la explotación, escúchame bien, un tratado que permitía la explotación del salitre a las empresas chilenas y también a las inglesas, ¿no? Después, pero se indicaba ahí que el gobierno de Bolivia no podía elevar los impuestos a menos que pasen 25 años de firmado el tratado. Ese tratado fue firmado en el 66. El tratado fue firmado en el 66. Y en ese tratado no se establecía eh, el derecho a los bolivianos de elevar los impuestos. Por lo tanto, cuando el presidente Daza eleva los impuestos, inmediatamente los comerciantes, ¿no? Las empresas chilenas en la zona de Antofagasta decidieron no pagar ese impuesto ese incremento de impuesto en 10 centavos, lo cual molestó al gobierno de Daza. Daza termina movilizando el ejército a las costas de Bolivia para evitar que se sigan llevando el salitre de la zona de Antofagasta, los chilenos. Eso obviamente genera que los empresarios chilenos busquen apoyo en su gobierno y el gobierno chileno, del ese entonces presidente Aníbal Pinto, apoya a los empresarios chilenos enviando la marina. Ya la situación estaba tensa, ¿verdad? ¿Quién tenía que intervenir para evitar un conflicto entre Bolivia y Chile en ese momento, chicos? ¿Quién tenía que intervenir para buscar evitar un conflicto entre ellos? A ver. Y la pregunta es, ¿por qué Perú, Toledo? ¿Por qué? ¿Por qué Perú? A ver, vamos a ponernos a pensar. Ujú. Claro, por el tratado de alianza defensivo que se había firmado antes. Dicho tratado, ¿no? Establecía bien claro
que si, por ejemplo, ¿no? El Perú sufría una amenaza por parte de algún otro país, Bolivia tenía que salir al respaldo nuestro. Y viceversa, ¿no? Si Bolivia sufría una amenaza o una agresión, el Perú tenía que salir a la defensa de Bolivia. Al final enviamos nosotros la misión Lavalle a Chile. José Antonio Lavalle, ministro de Relaciones Exteriores, termina siendo enviado a Chile. Bueno, tú ya debes saber lo que ocurrió ahí, ¿verdad? Cuando este ministro termina llegando, por ejemplo, al territorio de Chile, el presidente Pinto lo entrevista. Uh-huh. E inmediatamente el presidente Aníbal Pinto de Chile decide sacarle en cara el Tratado de Alianza Defensiva y decide declarar abiertamente la guerra a Perú, justificando de que si no hacía esto, el Perú iba a declarar la guerra a Chile porque era un aliado a Bolivia, ¿no? Al final, el Perú así lleva a cabo, ¿no? Así se lleva a cabo el inicio de este conflicto, un conflicto que si bien es cierto, no nos tocaba en ese momento todavía vivir, tarde o temprano llegaría para nosotros. Así es. Ahora, hay dos grandes fases, recuerda, hay una fase marítima y hay una fase terrestre, así que hay que conocer primero la fase marítima. Recuerden que en el aspecto marítimo, el primer enfrentamiento en el mar fue el llamado combate de Chipana, que no está aquí, pero ya te expliqué, ¿verdad? Dos embarcaciones peruanas, el Pilcomayo y la cañonera Pilcomayo y la corbeta Unión, enfrentan al Magallanes de Chile. No hay un resultado claro. Ambos países se atribuyen la victoria de este conflicto, ¿no? Al final nosotros no pudimos hundir el barco chileno y bueno, ¿no? Chile tampoco pudo, ¿no? Hacer frente a, a las dos naves peruanas, ¿no? Por lo tanto, es un resultado inconcluso, ¿no? No está claro el resultado de este enfrentamiento, pero es mucho más interesante analizar lo que ocurrió el 21 de mayo del 79 en la zona de Iquique y en la zona de Punta Gruesa, unas cuantas, ¿no? Unas cuantas millas hacia el sur de Iquique. ¿Qué pasó en la zona de Iquique? En el puerto de Iquique se libró el enfrentamiento entre el Monitor Huáscar y la embarcación Esmeralda de Chile. Ya sabes que como resultado de este enfrentamiento, como resultado, aquí lo vemos en la imagen, el Huáscar obtiene una victoria tras aplicar el espolón 3 veces contra la nave chilena y hundirla. Ahora, recuerda que quien dirigía la Armada de Chile era Arturo Prat, y aquí tenemos al hombre que dirigía nuestra Marina en ese tiempo, Miguel Grau Seminario, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿qué ocurrió al sur de Iquique en una zona llamada Punta Gruesa? Nuestra mejor embarcación, la Independencia, fracasó en el momento de aplicar el espolón contra la pequeña nave chilena, la Covadonga. Al final, al retroceder, termina encallando y es destruido. Claro, la Covadonga regresa y termina culminando, ¿no? El enfrentamiento, ¿no? El Huáscar llega al rescate, pero es demasiado tarde. Nuestra mejor nave, la Independencia, ya estaba totalmente perdida. Después del combate de Iquique o del combate de Punta Gruesa, como también se le conoce, hay un lapso de 5 meses en que el Huáscar, junto a la corbeta Unión, patrullarían nuestro mar de norte a sur, buscando evitar el desembarco de tropas chilenas. Prácticamente estos 5 meses son de puro éxito. Hay puras hazañas que tiene el Huáscar, ¿no? Eh, Bajo el mando de Grau, hasta que llegó el fin de todo esto, ¿no? Cuando el 8 de octubre de 1879, en una zona llamada Punta Angamos, se libró el último enfrentamiento marítimo del conflicto, donde la nave peruana, el monitor Huáscar, bajo el mando de Grau inicialmente, terminó siendo derrotada y tomada cautiva por la Armada chilena. Así prácticamente no había ninguna fuerza naval del Perú que pudiese detener las acciones
¿no? En mar por parte de Chile. Por lo tanto, Chile empieza a desembarcar tropas en las costas del Perú y da paso a la llamada campaña terrestre, ¿no? Aquí tenemos una imagen que hace alusión obviamente al combate de Angamos. Muy bien, entonces esto es lo que habíamos estado viendo. El día de hoy nos toca trabajar la parte de la campaña terrestre, así que hay que conocerla, ¿no? Ahí está, la campaña terrestre. Ahora, recuerden que la fase terrestre se va a dividir en varias campañas. Las campañas, ¿qué vienen a ser? Un conjunto de acciones militares. O sea, dentro de cada campaña pueden haber batallas, varias batallas, 1, 2, 10, 20 batallas dentro de cada campaña. Vamos a empezar viendo la primera campaña del sur, la llamada campaña de Tarapacá. Se le llama justamente campaña de Tarapacá porque el territorio más importante, ¿no?, que los chilenos buscan tomar bajo control justamente es Tarapacá. Ahora, ¿cómo empieza esta campaña? Con el desembarco chileno en la zona de Pisagua. Desembarco chileno en Pisagua. No vayas a pensar que no había resistencia en Pisagua. Habían tropas peruanas y tropas bolivianas al mando de el llamado León de Pisagua. Recabarén termina siendo el peruano, coronel peruano que resiste en Pisagua. Lamentablemente, la resistencia fue rápidamente derrotada por el factor sorpresa. Chile utilizó aquí el factor sorpresa. Chile por primera vez lleva a cabo un desembarco al estilo anfibio, chicos. ¿No fue un desembarco anfibio? Sí, un desembarco anfibio. ¿Saben lo que es un desembarco anfibio, verdad? Varios, una distancia regular cerca de las costas, las embarcaciones chilenas iban soltando a sus soldados al mar. Estos soldados iban, ¿no?, nadando, ¿no?, buceando muchas veces y llegaban arrastrados, rampeando hacia las costas de Pisagua, sorprendiendo la resistencia aliada aquí. Así fue como derrotaron fácilmente a la resistencia de Recabarén y justo en Pisagua estaban listos para ser enviados a Europa 15 toneladas de salitre. ¿Saben lo que hicieron los chilenos con esas 15 toneladas de salitre, no? Pero se la llevaron y la vendieron, ¿no? Terminaron quemando todo el salitre. Como quien burlándose, ¿no? Nosotros somos dueños de este territorio. Tarapacá nos pertenece, por lo tanto, el salitre es nuestro y hacemos lo que queramos con el salitre. Al final, el desembarco en Pisagua fue un éxito para Chile. Para nosotros fue un fracaso. Ya no se vayan a olvidar de esto. Ahora, después de esto se produce la batalla de San Francisco. Se llama así porque un cerrito, ¿no? Se llamaba justamente así. En Tarapacá un cerro se llamaba San Francisco. También llamaba la batalla de Dolores porque cerca de ese cerrito se encontraba un pueblito llamado Dolores. ¿Qué es lo que pasa en esta batalla? Nuestro campamento peruano, que estaba instalado justamente en la falda del Cerro San Francisco, fue atacado por el enemigo chileno. Chile tenía la ventaja de haber logrado reducir a algunos centinelas peruanos, ¿no?, que vigilaban la parte trasera, ¿no?, la parte de la espalda del campamento peruano donde estaba el cerro, y los chilenos habían colocado sus cañones en la parte alta del Cerro San Francisco y desde ahí terminaban atacando al campamento peruano que estaba en la falda de San Francisco. Esto fue un caos. Se supone que en un enfrentamiento los soldados tienen que hacer caso a quien esté al mando. El que estaba al mando de la guarnición aliada, tanto peruana como boliviana, era el general Suárez, Belisario Suárez, ¿sabes? En el conflicto, cada soldado hizo lo que mejor, ¿no?, podía hacer. Nadie hizo caso de general Suárez. Suárez termina siendo destituido por esta acción. Es un fracaso toda la campaña, nadie le hace caso. Perdemos en la batalla de San Francisco, él es destituido y es reemplazado por el general Buendía, quien ahora va a ser quien dirija las acciones peruanas en la zona del sur. Pero aquí destaca en la batalla de San Francisco un teniente boliviano. Sí, un teniente boliviano que
que se convierte en el máximo héroe de este enfrentamiento. ¿Por qué? Este teniente boliviano apellidado Gómez, con fusil en mano, había escalado gran parte del Cerro San Francisco y se encontraba cerca a los cañones chilenos. El objetivo era acabar con, ¿no? con la guarnición de tropas que estaban ahí y tomar el control de sus cañones. Con esto golpeábamos duramente el ataque chileno. Lamentablemente, los chilenos se dan cuenta de esto. Ya en instantes de esto se había encendido la mecha de uno de los cañones y cuando el teniente boliviano Gómez se está acercando, los chilenos mueven el cañón y apuntan contra su cuerpo, destruyendo totalmente a este soldado boliviano, que se convierte en el héroe máximo de la batalla de San Francisco. Una acción totalmente, ¿no? Impactante para muchos. Bueno, después de esto se produce la batalla de Tarapacá, que por cierto es la batalla más importante en esta primera campaña del sur. El 27 de noviembre de 1879 se libra esta batalla. Hay que recordar que hasta 2 días antes de esto, el presidente Mariano Ignacio Prado estaba presente junto a las tropas en el campo de batalla en Tarapacá. Debido al peligro de que los chilenos podrían llegar a tomar Tarapacá, el presidente decide regresar a Lima y también tratar de organizar una gran colecta nacional para poder así financiar la compra de armamentos. Así como hay, por ejemplo, la Teletón actualmente, ¿no? Para combatir, ¿no? el cáncer. En ese tiempo se convocó a una colecta nacional, ¿no? Para pedirle apoyo económico a todos los peruanos para poder así financiar la compra de armamentos. Y bueno, por otro lado, debemos ir también tomando en cuenta este punto. Miren, la batalla de Tarapacá termina siendo una victoria peruana. Ahora, no es de repente una de las tantas, es la única victoria del Perú en la campaña del sur. La única victoria del Perú en la campaña del sur. Y aquí hay un líder. Aquí hay un líder, el general Buendía, es el que dirige las tropas. Aquí hay héroes, varios héroes. Andrés Avelino Cáceres, Alfonso Ugarte, por ejemplo, ¿no? El propio general Buendía son héroes, pero hay uno que destaca sobre otros. Profe, ¿quién? Mariano Santos Mateo. O sea, ustedes lo conocen a este personaje. Profe, ¿conocemos? Sí. Actualmente es patrono de la Policía Nacional del Perú. Patrono de la Policía Nacional del Perú, sí. Este personaje logra arrebatarle en la batalla un estandarte a las tropas chilenas. Le quita un estandarte. Se apropia de este estandarte, chicos. Profe, ¿y eso es una acción notable? Sí. Durante un conflicto, chicos, si tú logras posesionarte de una bandera, un estandarte del ejército enemigo, eso es una gloria, ¿no? Eso es algo notable, no solamente porque has humillado al ejército enemigo, sino porque, aunque ustedes no crean, el abanderado es un personaje al que los demás siguen. No sé, la bandera no solamente es el símbolo mayor de la patria, ¿no? Pero también, dependiendo de la posición en la que dirige la bandera en sus manos, esos significan órdenes, no te vayas a olvidar. Uh-huh. Muy bien, muy bien. A ver, sigamos avanzando, sigamos avanzando. Por otro lado, miren, profe, una pregunta. ¿Qué representa esta imagen? Quiero que notes esta imagen. Miren, esta imagen es uno de los grabados uh-huh, que representa, por ejemplo, el desembarco anfibio, ¿no? Que estaban planeando realizar los chilenos en Pisagua. Miren esa imagen. Obviamente es una imagen que representa la gloria del enemigo chileno, ¿no? Profe, ¿por qué lo pone aquí? Porque, bueno, ¿no? Quería que conozcas, ¿no? Cómo se dio este desembarco en Pisagua que marcó el inicio, ¿no? De la primera eh, campaña del sur. Bueno, miren por aquí, esta otra imagen representa la batalla de San Francisco, te dije que se dio
en una zona de cerro, ¿verdad? Y que demostró el desorden, la falta de preparación de nuestro ejército, ¿no? Y bueno, por aquí tenemos una imagen que representa la batalla de Tarapacá. Justamente representa el momento en el cual Mariano de los Santos, este guardia civil cusqueño, le arrebata el estandarte o el banderín al enemigo chileno. Mira, ahí está. Profe, una pregunta. Usted dijo guardia civil, o sea que no formaba parte del ejército. No, chicos. Formaba parte de el antecedente más remoto en lo que hoy llamamos la Policía Nacional del Perú. La Guardia Civil, recuerden, se había creado en tiempos del presidente Manuel Pardo y Lavalle, con el objetivo de controlar el orden interno en nuestro país, pero en tiempos de un conflicto, también la policía es llamada aquí a formar parte de los batallones, hay que decir. Y no solamente la policía, sino que también la reserva. La reserva, ¿entiendes a qué se refiere o a qué me refiero con reserva? ¿Quiénes son las reservas? A ver, ¿a quién se le llama reserva? Hay un parque, ¿no? Que está aquí en Lima, llamado justamente el Parque de la Reserva. Pero ¿quiénes conforman la reserva? La reserva la conforman todos aquellos jóvenes, varones, ¿no? De 17 a más años de edad, civiles, ¿no? Todos aquellos aptos, ¿no? Cuando tú sacas, por ejemplo, tu boleta militar, ¿no? Bueno, en algún momento era obligatorio, ahora es, ¿no? Opcional. Ahí tú vas saliendo, ¿no? Apto o no apto. Profe, yo he salido apto. ¿Qué significa? ¿No? Que ante un conflicto te van a llamar a ti. Tienes que servir a la patria. Es tu deber como peruano. Bueno, por otro lado, debemos también tener en cuenta, miren chicos, que la batalla de Tarapacá fue una victoria nuestra, pero una victoria eh, sin mucha gloria, que digamos, profe, pero le quitamos un estandarte. Sí, ahí podemos celebrar. Pero en el campo de batalla, lo que hicieron los chilenos al ser superados por nuestras fuerzas es retroceder. Retrocedieron hacia el sur. Nosotros no teníamos caballería para poder perseguir al enemigo. Habíamos gastado prácticamente todas las municiones en la batalla de Tarapacá defendiendo esta zona de salitreras. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? La mayoría de nuestro ejército tuvo que retroceder al norte, a Tacna, digo a Arica, disculpe, para abastecerse de pertrechos. Cuando retrocedimos a Arica, hacia el norte, los chilenos, al ver que no había muchas defensas en Tarapacá, ¿qué es lo que hacen? Avanzan y toman el control de Tarapacá. Por lo tanto, de nada nos sirve la victoria en Tarapacá. Ahora, por otro lado, también hay que señalar que después de este evento se producen los cambios de gobierno tanto en Perú como también en Bolivia. Cambios de gobierno, sí. En el Perú, por ejemplo, el presidente Mariano Ignacio Prado abandonaría nuestro país. Profe, ¿y eso por qué? Lo que pasa, chicos, es que ya Mariano Ignacio Prado había solicitado el permiso del Congreso para poder abandonar el país y dirigir personalmente la compra de armamentos en Europa. El Congreso había rechazado esto en un inicio, pero ante un segundo pedido que no fue público, el Congreso aceptó y el presidente Mariano Ignacio Prado salió y se marchó a Europa a comprar armas. Así es. Yo tengo una pregunta, chicos. Si no está el presidente en nuestro país, ¿quién asume el gobierno? A ver. ¿Quién asume el gobierno ante la ausencia del presidente? A ver, vamos. Se va Mariano Ignacio Prado, debería asumir muy bien, excelente, claro, Toledo, muy bien, Jara, el vicepresidente. Pues aquí está, miren, aquí está, el vicepresidente. ¿Quién era, profe? Ahí tenemos. A ver, dime. Luis Lapuerta, no te vayas a olvidar. ¿Qué? Luis Lapuerta, muchachos.
Lamentablemente, este hombre no tenía mucho carácter, ¿no? Así que eh, a los pocos días, a los 5 días, sufrió un golpe de Estado. Ese golpe de Estado fue dirigido por Nicolás de Piérola. Piérola aprovecha ese gobierno inestable de Luis Laporta, de un grupo de personas allegadas a él, dan el golpe de Estado y toman el poder. Es así como Nicolás de Piérola se convierte en presidente del Perú. Aquí está, llama a su gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, así bautiza su gobierno Piérola. Es la primera vez que Nicolás de Piérola asume el gobierno en nuestro país. Ya lo vamos a ver más adelante, nuevamente en el poder. Ahí está. Profe, una pregunta, ¿y hasta cuándo Piérola va a asumir el gobierno? ¿Hasta el final del conflicto? No, Piérola va a estar en el gobierno hasta horas antes de que el enemigo chileno ingrese a Lima, a la capital del Perú. Eso lo vamos a ver en unos instantes. Ahora, profe, ¿y cuándo volvió el presidente Mariano Ignacio Prado? ¿No volvió? ¿Volvió o no volvió? A ver, siempre es esto, ¿no? Siempre genera confusión esto. ¿Mariano Ignacio Prado vuelve o no vuelve? Todo el mundo vio su partida como un acto de cobardía. Se va de noche, ¿no? Donde solo un grupo de congresistas, ¿no? Un grupo de senadores y diputados en el Congreso conocían su destino, imagínate. Se marcha en medio de un conflicto, regresa, pero regresa después de la guerra, mucho tiempo después. ¿Y sabes? Solamente 2 de sus familiares van a recibir. Y todavía llegó todo cubierto, así, para que nadie lo reconozca, su rostro cubierto. Al final, algunas personas lo identificaron, ¿no? Y le gritaron cobarde, traidor, ¿no? Y fue así como se le recuerda a Mariano Ignacio Prado, ¿no? Un presidente que nos abandona en el momento donde la mayoría de peruanos deberíamos, ¿no? Esperar al presidente, ¿no? Dando la cara. Bueno, ahí está. Ujú. Y bueno, ahora quien se va a encargar de la resistencia nacional va a ser Nicolás de Piero. Y bueno, en el caso de Bolivia, el presidente Hilarión Daza terminaba su gestión como presidente, ujú, y daba inicio al gobierno de Narciso Campero. Este hombre había prometido, Narciso Campero había prometido a- al pueblo de Bolivia que si él llegaba al poder iba a retirar a Bolivia del conflicto. Y eso es lo que va a hacer. Una de las primeras acciones de Narciso Campero es eh, retirar a Bolivia del conflicto. ¿Qué, profesor? ¿Bolivia nos abandona? Sí. No tenía nada que hacer Bolivia, chicos. Bolivia es comparado a Rusia en la Primera Guerra Mundial. Rusia es un desastre, Bolivia también lo es. La mayoría de las tropas rusas en la Primera Guerra Mundial eran campesinos, igual Bolivia también, la mayoría de sus tropas estaba integrada por campesinos. ¿Eso qué involucraba? ¿Mm? Pues involucraba falta de qué, mano de obra, ¿dónde? En el campo. Por lo tanto, al haber menos mano de obra en el campo, se reducía la producción agrícola. Al reducirse la producción agrícola, ¿qué pasa con el precio de estos productos? Se disparan, suben, inflación. Por lo tanto, lo mejor que pudo hacer Bolivia en ese tiempo es retirarse de ese conflicto. Ya nada tenía que hacer, todo estaba perdido, aunque eh, el costo, ¿no?, del retiro va a ser totalmente alto. Entonces, ¿cuál va a ser el costo? Perder su salida al mar, chicos. A partir de ese momento, Bolivia pierde su salida al mar y queda convertido en un país de tipo mediterráneo, ¿verdad? ¿A qué se llama un país mediterráneo? Aquel país que no tiene mar, que no tiene salida al mar, no te vayas a olvidar. Muy bien, ahora hablemos de la segunda campaña del sur. Ahí está, esta segunda campaña del sur es también llamada la campaña de Tacna y Arica. Aquí se produce el segundo desembarco chileno, el desembarco en
Hilo. Por si no conoces, Hilo se encuentra aquí. Hilo está en Moquegua, chicos. Los chilenos desembarcan en Moquegua, para que veas. Vamos por aquí, mira, observa. Los chilenos toman Hilo, Moquegua. Una vez que tomaron Moquegua, recuerda, van a avanzar hacia el sur. Primero a Tacna, van a buscar tomar el control de Tacna y luego tratarían de tomar Arica. Pero hay que recordar que Tarapacá ya ha caído en manos de los chilenos. Entonces, el objetivo de Chile es tomar la zona de Moquegua, de ahí dirigirse hacia el sur. Así que vamos primero con la batalla de Tacna. La batalla de Tacna también es llamada la batalla del Alto de la Alianza. Alto de la Alianza, profe, ¿por qué? Porque esta batalla va a poner fin a la alianza entre Perú y Bolivia. Se puede decir que es el último enfrentamiento en donde las tropas tanto de Perú y Bolivia van a luchar juntos. También se le suele llamar batalla de Intiorco porque la batalla se libra en una meseta llamada justamente la meseta de Intiorco. Habían dos líneas de defensa. La primera línea de defensa es la defensa boliviana, que estaba al mando de Eduardo Avaroa. Y la segunda línea de defensa era la defensa peruana, al mando del general Buendía. ¿Saben lo que ocurrió aquí? El general Baquedano, general chileno que dirigía el ataque aquí con sus tropas, le dice al general Eduardo Avaroa de Bolivia, está al mando de la guarnición de Bolivia en esta línea defensiva, le dice, ustedes ya no tienen nada que hacer, bolivianos, ríndanse, déjennos pasar y eviten las muertes. ¿Y saben lo que le dice Eduardo Avaroa? Que se rinda a su abuela. Bolivia no se rinde hasta el último y las tropas bolivianas avanzan. Esa frase, que se rinda a su abuela, eh, es muy recordado hasta el día de hoy en Bolivia. Ese es el máximo héroe del ejército boliviano, Eduardo Baroa. Así como para nosotros el máximo héroe del ejército es Francisco Bolognesi, y recordamos, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir, ¿te acuerdas? Ellos recuerdan eso, que se rinda a su abuela. Al final, Eduardo Baroa y sus hombres son prácticamente acabados por el enemigo chileno, quien avanza a la segunda línea defensiva que estaba resistida por peruanos, logrando una victoria fulminante contra el ejército peruano. Ahora, tras la batalla de Tacna, ¿m? El siguiente objetivo de los chilenos es Arica. Arica estaba cercada. Si te das cuenta, miren, los chilenos ya han tomado el control de Tacna, tomaron Hilo, Moquegua, han tomado Tarapacá por el sur, solamente queda Arica, un pequeño reducto que estaba al mando del coronel peruano Francisco Bolognesi. Uh-huh. En día 5, el día 5 de junio de 1880, un emisario chileno, Juan de la Cruz Salvo, se presentaba al campamento peruano. Los centinelas peruanos revisan que no cuente con armamento, le terminan vendando los ojos y lo llevan hasta justamente, ¿no?, el establecimiento de mando donde estaba Bolognesi. El emisario quería entrevistarse con el líder peruano. Cuando Bolognesi le dice, muy bien chileno, quítate las vendas, ¿no? Juan de la Cruz Salvo, chileno, le manifiesta, ¿no? Represento a mi país y represento a mi ejército. Y por orden, ¿no?, del gobierno chileno y del dirigente
Baquedano, el general Baquedano, solicitamos la rendición inmediata de la plaza de Arica. El ejército chileno ha evaluado que no es necesario que se pierdan más vidas. Eviten ustedes perder sus vidas, salven las suyas, ríndanse, no hay nada que hacer. Inmediatamente la respuesta del coronel Bolognesi, ¿no?, es: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Con eso le decía, ¿no?, Bolognesi, que él estaba dispuesto a luchar hasta la muerte por defender la plaza de Arica. Juan de la Cruz Salvo, el emisario chileno, le dice: creo que usted, coronel Bolognesi, piensa poco y habla muy rápido. ¿Por qué no se pone a pensar si eso es lo que también quieren sus soldados? ¿Por qué no le consulta a ellos si están dispuestos a derramar sangre en esta batalla que va a ser inútil para ustedes? Y Bolognesi se calma, se serena y le dice: sí, es cierto, ¿no? Solamente he manifestado el deseo que tengo yo. Voy a convocar a un consejo de guerra. En 2 días enviaré un emisario a su campamento llevando la respuesta. Y Juan de la Cruz Salvo lo presiona a Bolognesi y le dice: en 2 días, Arica ya no va a existir. Tiene 2 horas, coronel Bolognesi. Tengo que volver en 2 horas al campamento chileno a llevar una noticia. Y Bolognesi llama al trompetero, ¿no? Terminan tocando la señal de consejo de guerra y se terminan reuniendo los oficiales de Arica, los oficiales peruanos del ejército peruano en Arica, delante del Bolognesi, delante del emisario chileno. Y Bolognesi le dice: no, aquí el teniente chileno, ¿m?, trae un mensaje. Chile pide que la plaza se rinda, que Arica se rinda. Respetarán a los ciudadanos, los civiles, porque había varios civiles viviendo en ese reducto, hay que decir, ¿no? Indígenas en su mayoría. Van a respetar la vida de todos los peruanos, con el objetivo de entregar nuestras armas y rendirnos pacíficamente. Mi respuesta ha sido que lucharé hasta quemar el último cartucho. Espero su respuesta. Y cada peruano iba dando, obviamente, ¿no?, su punto de vista, ¿no?, su respuesta, su opinión. Y no vayas a pensar que todos, ¿no?, dijeron: no, hay que pelear, ¿no? Habían personas también cobardes, ¿no? Personas que justificaban. Y Bolognesi: compañeros, es nuestra oportunidad. Si nos rendimos, salvaremos nuestras vidas. Luego podremos ya unir fuerzas con el ejército de Leiva, de Arequipa, o con las tropas peruanas en Lima. Y podremos recuperar Arica. Lo más importante es salvar la integridad de los civiles y nuestras vidas, para así poder recuperar esto más tarde. Esa era una forma de pensar de algunos. Otros, como Alfonso Ugarte, que estuvo presente ahí, que por cierto vendió mucho de sus propiedades para financiar la compra de armamentos para el ejército peruano, eh, dijo: Bolognesi, me quedo a luchar junto a ti por el Perú. Otros, que no eran peruanos, como Roque Sáenz Peña, que estaba ahí, un argentino, le dice a Bolognesi: yo no soy peruano como ustedes, tampoco soy chileno, ni menos boliviano, soy argentino, pero al luchar varias semanas junto a ustedes, me siento más peruano que argentino, así que me quedaría a entregar mi vida por el Perú. Y así se queda a luchar. Hay otros personajes que también manifiestan una actitud, ¿no? Aquí, por ejemplo, aparece Guillermo More. No sé si tú sabes quién es Guillermo More. Tal vez te has olvidado de este personaje, ¿no? Te has olvidado, ¿verdad? Guillermo More le dice, ¿no? Estaba junto a Bolognesi, junto al ejército, en Arica. Le dice: seguiré cumpliendo la promesa que le hice a Grau de seguir luchando contra el enemigo chileno. Me quedaré a luchar. Y Bolognesi le dice: More, sigue cumpliéndole parte de tu promesa a Grau. Ahora quiero que rompas la mitad de tu promesa. Le prometiste a Grau que nunca más volverías a utilizar el uniforme de la Marina. Pues te pido que luches una última batalla junto a mí
en tierra y no sobre un buque en el mar, pero portando el uniforme de la Marina desde mi fuerte en Arica. Y así fue como More luchó en Arica, portando el uniforme de la Marina, pero no sobre un barco, sino en el Moro, ¿no? En Arica. ¿Conocen ahora quién es Guillermo More o no? ¿Se acuerdan o no? Se han olvidado, chicos. Muy bien. Guillermo More era quien dirigía, ¿no? La independencia antes de que se hunda. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de él o no? Bueno, muchos se acuerdan de Grau y se olvidan de More, pero More estuvo hasta el último luchando, hasta Arica. Y bueno, es así como la mayoría de peruanos, de oficiales peruanos, dan su punto de vista de que si quieren seguir luchando. La respuesta estaba dada, el emisario Juan de la Cruz Salvo se retira sin saber por qué los peruanos tomaron esa decisión. Si habían ejércitos chilenos en el sur, ejércitos chilenos en el norte, frente a las costas de Arica habían buques chilenos. Prácticamente estaba rodeado Arica, no había salvación para ellos. Cuando lleva el informe a Baquedano, que era el general chileno, Baquedano le dice, los peruanos están locos, o tal vez Arica es un polvorín. Profe, no entiendo, ¿qué es lo que había pasado? Lo que pasa es que semanas antes de esto, los chilenos habían logrado capturar a 4 ingenieros peruanos, acompañados de 3 oficiales, ¿no? A los oficiales los habían matado y a los ingenieros se los habían llevado para recolectar información porque los habían encontrado colocando minas en Arica. Y la idea era que estos ingenieros les entreguen los mapas donde estaban las minas. Ningún ingeniero habló, el último, antes de ser ejecutado, le dijo, Arica es un polvorín. Intenten tomar el fuerte de Arica y su ejército volará en 1000 pedazos. Y por eso es que la duda en el ejército chileno era eso, ¿no? De repente, Bolognesi sabe que hay minas y con esto, obviamente con las minas, eso alienta al ejército peruano a seguir luchando. Porque hombres, armamento, no había. Entonces, esa es la duda, ¿no? Y bueno, el día 6 de junio de 1880, al día siguiente, el enemigo chileno empieza a avanzar, ¿no? Del norte hacia el sur, cada vez acercándose más al fuerte de Arica. Ese mismo día, una respuesta de parte del gobierno peruano de Lima llega al fuerte de Arica. A través de un telegrama, Bolognesi un día antes le había pedido apoyo al presidente Pierola. Le había dicho, no, nos falta armamentos para poder resistir, necesitamos el apoyo. Y Pierola responde al día siguiente y le dice, no hay armamento. El poco armamento que tenemos servirá para defender nuestra capital ante un posible ataque del enemigo. Imagínate, ¿no? Solicitar apoyo al gobierno y no recibir esto, ¿no? Eso molesta, obviamente, a los soldados. Y Bolognesi, enojado, tiene que pedir aguardiente. Y la embarcación Unión, con una bandera blanca, ¿no? Varias horas después, llega a Arica, las naves chilenas le permiten el paso, desembarcan y desembarcan barriles de aguardiente para que Bolognesi y sus soldados puedan no beber, no molestos obviamente antes de la lucha. Eh, en ese mismo día, Bolognesi estaba intercambiando eh, comunicación con Leiva, un coronel peruano que se encontraba en Arequipa. Leiva decía que tenía más de 6000 hombres, un ejército que estaba fuertemente armado y que estaba saliendo de Arequipa para llegar a Arica, para apoyar a Bolognesi. Por eso es que al día siguiente, el 7 de junio, cuando se celebra la batalla de Arica, antes de salir a la lucha, Bolognesi lo último que dice por el telegrama es, apure Leiva, la batalla empezó, apure Leiva. Nunca llegó Leiva, nunca llegaron las tropas de este Arequipa, ¿no? Eso también es un gran misterio que ya veremos después, ¿no? Al final la batalla se termina desarrollando y al final el ataque chileno fue fulminante en 3 frentes. Los inicios del enfrentamiento se terminaron dando de la siguiente manera. Bombardeo de parte de los buques, el Matías Cauciño, el Loa y el Monitor Huáscar de Chile,
Profe, el monitor Huáscar es nuestro, no, ya no es nuestro, es de Chile. Esa embarcación fue utilizada para bombardear Arica en ese momento. Eh, y bueno, a medida que iban llegando los bombardeos, ¿no? Los peruanos iban alegrándose, porque ninguno de estos bombardeos de los buques chilenos llegaban al campamento, al fuerte de Arica. Los peruanos le decían, oye, Bolognesi, los chilenos tienen mala puntería, no nos terminan, no nos terminan disparando, no nos cae ninguna bola de cañón, ninguna granada. Y en ese momento es cuando Bolognesi le dice, lo que pasa es que ellos no están apuntando al fuerte, están apuntando alrededor del fuerte para ver si hay minas o no. Y era cierto, era lo que ellos estaban haciendo. Y a medida que caía un impacto en el suelo y no detonaba una mina, los chilenos estaban cada vez más alegres y el ejército iba avanzando, obviamente, al campamento peruano, ¿no? Dándose cuenta de que esto de que Arica era un polvorín era una mentira, hasta que una bola de cañón impacta en el suelo y detona una mina. Imagínate el rostro de los chilenos en ese momento. Avanzaban, pero lento, ¿no? Porque les entraba en duda de que efectivamente había minas. Había minas, sí, pocas, pocas. No era un polvorín Arica, ¿no? Pero al menos el miedo de los chilenos se sintió en esto. Al final, en medio de la batalla hay momentos bastante anecdóticos que debemos, por ejemplo, recordar, ¿no? Aquí tenemos una imagen, ¿no? Del Morro de Arica y los ejércitos enfrentándose. Se ve también el impacto en la imagen, ¿no? De los disparos de los buques chilenos al Morro. Así es. Por otro lado, también vemos aquí una imagen que representa, ¿no? El momento en el cual los oficiales, 2 días antes de la batalla, le dan la respuesta al emisario chileno de seguir en pie luchando, ¿no? Ahí está Bolognesi en medio. Este personaje se convierte en un héroe también clave en la batalla, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es este, chicos? Bolognesi, ¿verdad? ¿Sí? No, no es Bolognesi. Es Alfonso Ugarte. Cuando el abanderado peruano es herido, cae muerto de una bala, lo último que hace es clavar la bandera del Perú en el suelo y un grupo de cerca de 12 soldados chilenos se lanza para capturar nuestra bandera y ahí es donde el coronel Bolognesi salva la bandera, la toma, pero es cercado por estos soldados chilenos y es obligado a caer, ¿no? Al mar, en el Moro. Bueno, hay mucha suspicacia de esto porque nunca se encontró también su cuerpo, ¿no? Por más que se le buscó, no se encontró. Entonces, lo que sí se encontró es, por ejemplo, una tumba en Francia con su nombre, ¿no? Entonces muchos dicen, oye, ¿qué hace una tumba en Francia cuando él muere supuestamente aquí en Arica? ¿No? Entonces, eso genera muchas cosas. Tal vez no hubo un Alfonso Ugarte que salvó nuestra bandera. Tal vez necesitábamos héroes para levantar la moral peruana después de este conflicto y se recrearon héroes. O tal vez hubo un héroe anónimo, ¿no? Un héroe anónimo que hizo esta acción, pero que como no se conocía el nombre, le dieron el nombre de Alfonso Ugarte, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Los héroes son necesarios para obviamente resaltar el nacionalismo, chicos, ¿ya? No se vayan a olvidar. Muy bien. Y por aquí tenemos al héroe máximo del ejército, ¿no? ¿Quién es ese personaje, chicos, que yace en el suelo? Es el Bolognesi. Ahora, este cuadro, ¿no? Es recordado, bueno, este cuadro recuerda sobre todo las palabras de Bolognesi, ¿no? Morir hasta quemar el último cartucho. En medio de la batalla, Bolognesi sufre un disparo en la rodilla y otro un golpe en el cráneo, producto de repente, ¿no? De choque de la lucha contra un soldado chileno, aparentemente cae desmayado, ¿no? Y cuando se incorpora, esa es la actitud que tiene. En el suelo, coge su revólver y dispara. Ahora, cuando Roque Sáenz Peña, el argentino, sobrevive a este conflicto, es uno de los pocos sobrevivientes y él escapa, él en su biografía, en sus memorias, contará que cuando se estaba retirando, encuentra el cuerpo de Bolognesi en el suelo y su mano derecha todavía empuñaba el revólver. Eso va a hacer crecer la leyenda, ¿no? La historia de que Bolognesi luchó hasta el último, hasta quemar el último cartucho, ¿no? Bueno,
Al final, este Roque Sáenz Peña se convierte en presidente de Argentina también, ¿ah? Y es uno de los héroes que sobrevive a la batalla de Arica. No tuvieron una suerte, no más de 500 personas, entre civiles, varones, mujeres y también militares, que fueron capturados por el enemigo chileno después de la victoria en Arica. Y a estos que habían sido capturados se les aplicó esto, el repase. ¿Qué consiste el repase? Un coronel chileno llamado Pedro Lagos ordenó aplicar el repase con esa frase: hoy no habrá prisioneros peruanos. ¿Qué significa eso? Hoy todos mueren. No vamos a tomar a nadie como prisionero, hoy todos mueren. Fue llamado por eso el carnicero de Arica. Ordenó que terminen siendo repasados todos los soldados peruanos y todos los civiles capturados. Se los colocaba de rodillas en el suelo y la bayoneta, si bien es cierto, era un fusil, tenía también una cuchilla. Con esa cuchilla atravesaban el pecho de los peruanos hasta generar la muerte, ¿no? Así es. Entonces, ese es el repase que Chile está aplicando, ¿no? Muy bien. Por otro lado, después de la batalla de Arica, los chilenos avanzan sobre Arequipa. En Arequipa no hubo ninguna resistencia frente al enemigo chileno. Posiblemente porque en Arequipa muchos hacendados peruanos eran socios muy fuertes, eh, socios comerciales de chilenos, o porque también Chile tenía muchas propiedades en Arequipa, ¿no? Arequipa fue uno de los lugares donde no se luchó prácticamente nada. Prácticamente incluso Chile se pasó en Arequipa como si fuera su casa. Hubo muchas mujeres que apoyaron, por ejemplo, a los soldados chilenos, ¿no? Se convirtieron hasta en amantes de los chilenos, imagínate. Hay ese tipo de traición desatada aquí. Y bueno, por otro lado también, recuerda, se produce la expedición Lynch. En septiembre de 1880, Chile lleva a cabo la expedición Lynch. Esta expedición tenía como objetivo destruir haciendas, las haciendas peruanas, así como también acabar con las líneas ferroviarias. ¿Para qué, profe? Para presionar al Perú de que solicite a gritos la rendición, la firma de la paz. La idea era presionar al Perú. ¿Y esto por qué? Bueno, hay un hecho que es tomado como un pretexto momentos antes, ¿no? Eh, Como habíamos perdido la campaña marítima y había un temor de la Marina peruana de perder sus barcos, los barcos que quedaban, todos los buques peruanos fueron hundidos. Todos. No nos quedamos con ningún barco. Todos fueron hundidos. Pero hábilmente un grupo de ingenieros peruanos colocó explosivos en esta embarcación chilena, en el Loa. Cuando los chilenos desembarcaron en la playa de Ancón y se organizaban para saquear prácticamente el puerto de Ancón y obligaron a muchos peruanos a aportar víveres, alimentos, sobre todo para su ejército, en cajas, un par de ingenieros peruanos colocaron explosivos, ingresaron a la nave Loa fingiendo que estaban llevando comida, víveres, y detonaron dentro de la embarcación los explosivos, hundiendo así el Loa frente a Ancón. Ahora, unas semanas después, ya en noviembre, frente a las playas de Chancay, al norte de Lima, también se termina hundiendo la goleta Covadonga. ¿Se acuerdan de la Covadonga? Que hundió a la Independencia después de que la Independencia chocase con una roca. Ya. ¿Qué es lo que habían hecho los peruanos? Bastante, sí, de repente, bastante llamativo, habían colocado en el puerto de Chancay, cerca del castillo. Hay un castillo en Chancay, ¿sabes? Cerca del castillo habían colocado un yate. En ese yate habían explosivos. Los chilenos, al ver el yate abandonado, decidieron llevarse el yate. Lo anclaron a la goleta Covadonga, la goleta jaló del yate y el momento en que hace el tirón al yate, esto detonan los explosivos y se hunde la Covadonga. Por eso cuando tú te vayas al Museo de Chancay, que es el propio castillo, vas a darte cuenta que ahí está el timón y algunas partes de la Covadonga, ¿no? Que fueron rescatadas después de esta acción. ¿Ya? No te olvides todo esto. Por otro lado, un grupo de ingenieros peruanos también estaba preparándose en ese tiempo para crear
un submarino. El nombre del submarino ya estaba, el Toro se llamaba. Este submarino podría no darnos una respuesta contundente frente al avance chileno. Con esto podríamos voltear incluso el enfrentamiento a nuestro favor. Lamentablemente, la falta de apoyo económico de comerciantes y del propio gobierno peruano hizo que no se culmine el submarino del Toro. Así es. Bueno, mientras esto ocurría, mientras la expedición Lynch iba destruyendo haciendas y líneas ferroviarias, ¿sabes? Un grupo de personas que habían sido explotadas en las haciendas desde la época de la prosperidad falaz, traídas mediante el sistema del enganche, decidieron unirse al ejército chileno. ¿De quién estoy hablando, chicos? ¿Quiénes eran explotados desde la época del guano en las haciendas con los contratos de enganche? A ver, ¿se acuerdan o no? ¿Los ¿Ah? ¿Se negros? acuerdan? Los negros, no. ¿Los Los chinos? negros, los chinos, pues ahí está. Los chinos culís, ¿no? Los chinos culís. Aquí tengo un chino culí, por ejemplo. Miren, Quintín de la Quintana. El chino culí que hay que recordar aquí. ¿Saben lo que hacían los chinos culís como él? Cuando estaban explotados en las haciendas, veían el ejército de Patricio Lynch, el ejército chileno, saquear las haciendas, destruirlas. ¿Saben lo que le decían? Príncipe Rojo, Lynch, Príncipe Rojo. Todo el mundo sabía, ¿no? Lo conocían a Lynch. Lynch era reconocido en todas las costas. Los chinos se pasaban la voz y le decían, Príncipe Rojo, libéranos y te apoyamos. Y cada vez que se terminaba, por ejemplo, destruyendo una hacienda, se liberaban los chinos se unían al ejército chileno para vengarse de los peruanos que los habían explotado aquí. Y el caso de Quintín en la Quintana es sorprendente porque él es liberado y después de un mes que lo libera, él se presenta con 1.500 soldados chinos, un batallón llamado el Batallón Vulcano, y se unen a Patricio Lynch en Cañete. Imagínate, se terminan uniendo los chinos al ejército de Chile. Y bueno, ahora tenemos que hablar, por ejemplo, de la llamada Conferencia de La Caguana. La Caguana es una embarcación estadounidense. Estados Unidos intervino, ¿no? Como mediador de la firma de la paz en este conflicto. Intentó, ¿no? Al menos lograr la firma de la paz. El problema es que Chile exigía demasiado. Chile exigía territorios de Arica, Tarapacá, Tacna, Moquegua y el sur de Arequipa. Imagínate, todo eso quería Chile a cambio de firmar la paz. El presidente Nicolás de Piérola estaba dispuesto a entregar de todo esto, pero el Congreso se renegaba a este acuerdo. Al final, por falta de apoyo del Congreso, no se llega a la firma de la paz aquí. Por lo tanto, la conferencia de La Caguana termina siendo un total fracaso. ¿Ya? La conferencia de La Caguana entonces fue un fracaso. No se logra, ¿no?, la firma de la paz con una intervención de los Estados Unidos. Mientras tanto, la expedición Lynch seguía destruyendo nuestras haciendas en la costa norte, así como también las líneas ferroviarias. Bueno, por otro lado, debemos también conocer la campaña de Lima. Hay un tercer desembarco chileno aquí, el desembarco en Pisco. Los chilenos desembarcan en Pisco y desde el sur, desde Ica, Pisco, desde ahí avanzan hasta Lima, a pie. Nuevamente las tropas son encabezadas por el general Baquedano, general chileno, ese tiempo. Y bueno, para que los chilenos puedan ingresar a Lima, tuvieron que librar dos batallas. La batalla de San Juan, el 13 de enero de 1881, batalla en la que notablemente, ¿no?, se puede ver aquí, miren, es la batalla de San Juan, notablemente entre militares y reservistas trataron de detener el avance chileno. Lamentablemente, la resistencia peruana fue duramente vencida por el enemigo. Justamente en esta batalla, en la batalla de San Juan, destaca la participación de algunos personajes notables. Por ejemplo, Augusto B. Leguía, que junto a su hermano se unen, ¿no?, como reservistas al ejército peruano. Su hermano pierde la vida, él sobrevive,
¿no? Y después va a llegar a ser presidente del Perú. También un escritor, autor de las tradiciones peruanas, también lucha aquí. ¿De quién estamos hablando, chicos? Tradiciones peruanas, ¿no? ¿Quién es el autor de las tradiciones peruanas? Chicos, no te pases, vamos, vamos, no, dime. Ricardo Palma, pues. Palma lucha aquí muy bien, Ramos. Claro, Palma lucha en la batalla de San Juan. ¿Por qué, profe? Por propios intereses también, hay que decir. Él vivía en Chorrillos. Entonces, si los chilenos tomaban San Juan, tenían puerta abierta a tomar y a saquear Chorrillos. Y así lo hicieron. Vencieron en San Juan y terminaron saqueando y quemaron Chorrillos. Después de la victoria en San Juan y después del saqueo iniciado en Chorrillos, chicos, en la ciudad de Chorrillos había quedado totalmente desconocida y ellos empezaron a embriagarse. Los chilenos empezaron a celebrar su victoria, que estaban cerca de la capital del Perú. En ese momento es donde Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, estaba en Lima, estaba listo para un ataque. Solicitó el apoyo al presidente, solicitó apoyo al presidente Piérola. Le dijo, presidente, necesito la orden para poder iniciar el ataque contra el enemigo. ¿Y sabe lo que le dice el presidente Piérola? No, Cáceres, nosotros no vamos a atacar de esa manera. Esa manera es deshonesta. No hay que aprovecharnos de nuestro enemigo. Oye, chicos, era el momento clave para poder paralizar el ataque directo a la capital. Y al final el presidente Piérola no dio la orden. Por ese motivo no se atacó. Cáceres no pudo atacar a los chilenos que estaban en Chorrillos. Y bueno, después de esto, los chilenos avanzaron por Surco. Sí, llegaron al territorio de Surco. Dicho sea de paso, Surco fue el único distrito de la capital que no fue saqueada, ¿no? Donde los chilenos no cometieron ningún acto de violencia incluso. Profe, ¿y esto por qué? Porque cuando los chilenos llegan a Surco, en la entrada del distrito, estaban a punto de saquear los viñedos y todo lo demás, lo que había en Surco. Eh, ven, la entrada dice, bienvenidos al distrito de Santiago de Surco. Y había un monumento a Santiago Apóstol ahí. Profe, no entiendo. Es que, ¿cuál es la capital de Chile, chicos? Santiago. Compartían la misma fe. Así que como compartían la misma fe, decidieron, Baquedano dijo, Surco no va a ser saqueada por respeto a Santiago Apóstol, el patrón del Chile. Y así fue como no saquearon Surco y se dirigieron a Miraflores. ¿Has escuchado tú de Miraflores? ¿No? Miraflores, San Juan de Miraflores, toda esa zona. Si tú alguna vez te has desplazado, por ejemplo, de este Chorrillos, por ejemplo, ¿no? Hasta la estación central del Metropolitano, has tomado el Metropolitano en ese tramo, toda esa vía expresa, ¿no? Abierta hacia el Metropolitano en la actualidad, todo eso fue el lugar por donde se desplazaron los chilenos en dirección hacia el centro, hacia la capital, hacia el centro de Lima. Y en todo ese tramo, Cáceres había organizado 7 reductos. Cáceres había organizado 7 reductos, 7 zonas de defensa, entre civiles, militares, incluso niños. Profe, niños, sí, niños en edad escolar, los famosos cabitos, aquí los tenemos, miren, una fotografía de la época, ¿no? Donde vemos aquí a niños, ¿no? En un cuartel de Chorrillos, miren, su colegio fue convertido justamente en un cuartel en ese momento, eran niños de secundaria, ¿m? Quienes se unieron a las tropas de Cáceres voluntariamente y formaban parte de la resistencia. No habían adultos, chicos. Bueno, así como tenemos a todos estos cabitos, debemos recordar a uno sobre todo. Sí, debemos recordar a uno. Eh, ¿Alguno de ustedes sabe, de repente han visto, ¿no? El monumento en honor a ¿conocen cómo se llama el Estadio Nacional, chicos? ¿Cuál es el nombre oficial del Estadio Nacional? A ver, vamos, por ahí Jara, de repente, ¿no? Gente que le gusta el fútbol.
muchachos. Ya, bueno, olvídense, olvídense. Muy bien, José Díaz, excelente. José Díaz, muy bien. Muy bien, Toledo, claro. José Díaz. José Díaz es uno de los que lucha también en este conflicto. Hay un muchacho llamado también Enrique Batanero. Batanero. Un muchacho cuya tarea era un niño de apenas 8 años de edad, 8 años de edad, ¿ah? Un niñito al cual lo habían colocado en un árbol, en la parte alta, y su tarea era agitar la bandera, una bandera que le habían dado, cuando divisase que se acercaba la guarnición chilena para que así el ejército peruano y los reservistas actúen y frenen el avance del enemigo. Lamentablemente el niño no siguió la orden como se le había indicado, se emocionó y en vez de simplemente mover la bandera, gritó, ahí vienen los chilenos, ahí vienen los chilenos. Los peruanos lo escucharon, obviamente. Los chilenos también lo escucharon. Así que se acercaron al árbol y le dijeron, niño, bájate de ahí. Y el niño no quiso bajarse. Decía, viva el Perú, viva el Perú. Molestos, los chilenos solo bajaron al niño de un disparo. Ese arbolito ha sido retirado, ese árbol era un centro histórico, ¿no? Para recordar esta hazaña. Fue retirado hace 2 años, ¿no? Por justamente por motivo de que se iba a ampliar una de las avenidas, ¿no? Del distrito de Miraflores. Así es. Y bueno, hay varias historias, muchas historias, ¿no? Aquí, pero son los niños quienes tienen, por ejemplo, ¿no? Un acto de presencia notable aquí. Al final, los 7 reductos de Cáceres son derribados. Cáceres se encontraba en el último reducto, junto a los cabitos del Colegio Guadalupe. El último reducto era el Colegio Guadalupe en la avenida Alfonso Ugarte, chicos, ya en el centro de Lima. Fue aquí donde los chilenos también atacaron a la guarnición de Cáceres. Cáceres es herido en la cabeza, ¿no? Una bala le impacta en la cabeza y otra en la pierna, y eso le permite a Cáceres fingir estar muerto. Se hace pasar por muerto, ¿no? Por las heridas que tiene, y en la noche logra salir del lugar donde se encontraba, en el Colegio Guadalupe, y buscar apoyo en algunas familias de Lima. Una familia lo apoya, lo termina curando las heridas que tiene, y a la noche siguiente Cáceres, con un caballo, ¿no? Obsequiado por la familia, termina retirándose hacia la zona de Chosica. Pero una guarnición chilena va a perseguir a Cáceres hasta Chosica. Cáceres va a organizar una lucha, los pobladores de Chosica, contra esta guarnición chilena, y va a obtener una victoria. Se van a formar pequeñas barricadas. Hasta el día de hoy, tú te vas a Chosica, ¿no? Hay una plaza llamada Plaza Cáceres. Detrás de la plaza, en la parte alta del cerrito, una parte no intermedia, se ve todavía el lugar donde los peruanos resistieron frente a los chilenos. Pero bueno, ahora veamos qué es lo que pasa en Lima. Miren, aquí tenemos las fotografías, ¿no? De ese momento. Se ve el ejército chileno ingresando a la capital. Los peruanos, ¿no? Habían colocado banderas en muchos edificios, muchas casas del centro de Lima, como una forma de mostrar su hostilidad frente al enemigo chileno que los estaba invadiendo. Aquí, por ejemplo, tenemos también, miren, a los chilenos, ya en Lima, tras la batalla de Miraflores, y mire esto. ¿Qué es esto? Es una pareja de novios, chicos. ¿Te das cuenta? ¿Notas algo importante aquí? ¿Notas en detalle? ¿No? A ver, mira esta pareja. Mira esta pareja que viene aquí. Ah, esta es la Plaza 2 de Mayo, por si conoces esta plaza. Después de la masacre en Lima, en los días iniciales de la invasión, mira lo que pasó. Cientos de cadáveres fueron amontonados aquí. Ahora sí, este personaje también tiene una historia. ¿Quién es? Francisco García Calderón. Es un rico empresario, banquero, gente de poder económico peruano, que ante el retiro de Piérola, porque Piérola había escapado de la capital un día antes de la batalla de Miraflores, se había ido a Huancayo,
ante ese vacío de poder, los chilenos tomaron la capital, tomaron el Palacio de Gobierno, colocaron la bandera de Chile y lo convirtieron el Palacio de Gobierno en un cuartel para su ejército. No teníamos presidente en ese momento. Cáceres, que había sido derrotado en Miraflores, llegó a Huancayo, informó a Piérola lo que había ocurrido y el presidente Piérola lo ascendió a Cáceres al grado de general. Cáceres dijo, no, me quedaré con mi grado de coronel. Yo no merezco un ascenso, ¿no? Porque hemos sido derrotados. No hemos vencido al enemigo. Y bueno, muchos empresarios en Lima no aceptaban a Piérola como presidente por la actitud que había tenido y decidieron reunirse y nombrar a uno de ellos como presidente. Y nombraron a Francisco García Calderón. Como no podía gobernar desde Palacio de Gobierno porque este había sido tomado por el enemigo chileno, gobernó desde su casa en Pueblo Libre, la antigua Magdalena de ese tiempo. Por eso es que al gobierno de Francisco García Calderón se le conoce como el gobierno de la Magdalena. Aquí tenemos también, ahora si notas los novios, mira los novios, mira por aquí, Rufino Torrico era el alcalde de Lima de ese entonces. Profe, el alcalde de Lima, sí. Este personaje es obligado por el general Baquedano a entregarle las llaves de la ciudad de Lima a Baquedano. Imagínate esa humillación. Y ahora mira las novias de ese tiempo, ¿verdad? Bastante lindas, ¿verdad? Pero ¿notas algo extraño? ¿Notas algo que te llama la atención? Se están casando, ¿no? En tiempos de la invasión chilena, la ocupación, pero las mujeres se casan no de blanco, sino se casaban de negro, como señal de rechazo, señal de luto frente a la ocupación chilena a la capital. Así es. Luto por todos los peruanos que habían perdido la vida, ¿no? Muchas de ellas también perdieron familiares, hijos, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que iba ocurriendo en ese tiempo. Y bueno, también debemos recordar que Chile tomó San Marcos, tomó la Universidad de San Marcos, saqueó la Biblioteca Nacional y quiso quemar Lima. Pero, ¿sabes? El incendio en la capital fue evitado gracias a la participación de este almirante, este marino francés, Abel Nicolas Dupetit-Thouars. ¿Qué? Sí, un francés, profe, pero yo conozco una avenida en el centro de Lima que lleva su nombre, Dupetit-Thouars, paralelo a la avenida Arequipa. Sí, porque una de las avenidas más grandes y más importantes de nuestro país, nuestra capital, lleva el nombre de un marino francés. Cuando Baquedano estaba un día previo a incendiar Lima, Dupetit-Thouars se presenta ante Baquedano, el general chileno, y le dice, tengo entendido que tu ejército está a punto de quemar Lima. Sí, mañana mismo quemaremos la capital del Perú. Espero no hay ningún problema. ¿Y sabe lo que le dice? Si el quemar la capital, incendiar la capital de Lima, se daña alguna inversión francesa, al día siguiente, la Marina de Francia estará frente a las costas de Valparaíso. Una amenaza directa de parte de este marino a Baquedano. Y Baquedano le decía, ¿no? Con temor, ¿no? Y con respeto, obviamente, a Francia, ¿no? Pues no está hablando de la de Perú, pues no está hablando de la Francia. ¿Y cómo sabremos cuál es un negocio francés y cuál no es un negocio francés? Y después Tito dijo, edificio donde tú veas bandera francesa en la parte superior, ese es un negocio francés, prohibido atacar. Y sí tenían inversiones los franceses, como en la clínica Maison de Santé. Hasta el día de hoy existe esa clínica. Es una clínica desde ese tiempo. Imagínate una inversión francesa que desde tiempos previos al conflicto con Chile estaba operando. Además tenían también los franceses, por ejemplo, algunos hospitales y algunos también, algunas compañías de bomberos, hay que decir. Pero había muy pocos negocios franceses. ¿Pero qué es lo que ocurrió? En la noche, hábilmente, peruanos colocaron banderas francesas, ¿sí? En las partes altas de muchos edificios. Y cuando al día siguiente los chilenos querían quemar la capital, va quedándose sorprendido su ejército porque que tantos negocios tienen los franceses.
prácticamente todos son negocios franceses, ¿no? Hábilmente los peruanos habíamos colocado banderas francesas para engañar a los chilenos. Así se termina rechazando el incendio a la capital. El peruano siempre es vivo, ¿no? Y aquí muestra su habilidad. Pero bueno, por otro lado, también debemos también señalar qué está pasando en la zona andina. Los chilenos cada vez van invadiendo más y más territorios de los Andes, y en los Andes se libra la llamada campaña de la Breña, la campaña de la Breña. Esta campaña se da en la Sierra Central del Perú, lo que actualmente es Junín, el Valle del Mantaro principalmente, y el líder de las acciones aquí es nada más y nada menos que este personaje, Andrés Avelino Cáceres, chicos. Aquí está Andrés Avelino Cáceres, llamado por los chilenos como el brujo de los Andes. Ese fue el apelativo que le terminan dando a Cáceres los chilenos. Aunque sus tropas, que estaban conformadas sobre todo por montoneras indígenas, le llamaban a Cáceres como el Taita Cáceres. Taita significa el padre, papá Cáceres. Cáceres era quechua hablante. Esto lo generó que a Cáceres muchos indígenas lo terminen siguiendo, lo terminan apoyando. Pero no todos los indígenas obviamente apoyaban a Cáceres. Había un personaje llamado Tomás Lainez, que rechazaba, por ejemplo, ¿no? La presencia de Cáceres como dirigente de un ejército indígena. Le decía, no, los demás, Cáceres no es indígena, habla como indígena, pero no es indígena. Y bueno, había muchas diferencias, ¿no? Porque Lainez quería ser quien dirija el ejército de montoneros indígenas en vez de Cáceres. Y aquí justamente tenemos a los montoneros indígenas, miren, eran personas, ¿no? Que luchaban más que por el Perú, luchaban por Cáceres, chicos, y hay que decir, ¿no? Profe, ¿qué? Pero no gritaban Causachu Perú, profe. Sí, sí lo hacían. Pero cuando ellos decían esto, creían que Perú era un general amigo de Cáceres. Ellos gritaban Causachu Cáceres, ¿no? Viva Cáceres, viva Cáceres. Y Cáceres decía, no, viva el Perú, viva el Perú. Y ellos gritaban, ¿no? Pero no sabían quién era Perú. Pensaban que Perú era un amigo de Cáceres, un general, ¿no? No tenían la idea de lo que era Perú, lo que era el país, chicos. ¿Ya? Hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Ellos no luchan por nuestro país tampoco, ¿no? Luchan por Cáceres, hay que decirlo. Pero bueno, las mujeres que acompañaban a los soldados, como vemos en la imagen, estas mujeres que iban detrás de las filas, porque primero iba Cáceres, los varones, las llamas, ¿las llamas? Sí, las llamas. Ya vamos a explicar qué pasa con las llamas. Y detrás de esto iban las mujeres. Como iban en la parte final de las tropas, se llamaba muy bien Ramos, rabonas. Así se les llamaba, porque eran en la parte final, la parte trasera del ejército. No te olvides. Ahora, la campaña de la Breña o la resistencia de la Breña, que a mí como se le conoce, es considerado como se puede decir, el episodio más glorioso del Perú en la Guerra del Pacífico. Veamos por aquí qué es lo que pasa. Veamos. Aquí tenemos a Tomás Lainez, el que se disputó con Cáceres el liderazgo de esta campaña, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la batalla de Sangrar. Esta se da en la zona de Canta, en Lima. No debería ser considerada una batalla que forma parte de la campaña de la Breña, pero se le incluye aquí. ¿Qué es lo que pasó? El 26 de junio de 1881, una pequeña guarnición de tropas chilenas llegaron al pueblito de Sangrar y masacraron, ¿sí? Masacraron a los ciudadanos, niños, mujeres y ancianos fueron asesinados. Cuando los comuneros, los varones, regresaron de las minas de Canta, de su trabajo, vieron su ciudad destruida, incendiada, sus esposas asesinadas, que sus hijos y sus padres, decidieron perseguir a la guarnición chilena que había hecho esto, les dieron el alcance varias horas después, con las mismas herramientas de trabajo que tenían, picos y palas sobre todo, enfrentaron y acabaron con los chilenos. Muchos perdieron la vida. Es por eso que Sangrar, ¿no?, es considerado el inicio de la campaña de la Breña. Cáceres llega minutos después y felicita
a los comuneros de Canta por haber realizado esta acción e incluso termina dándole provisiones, ¿no? Municiones también para que se defiendan, ¿no? Aquí tenemos una imagen que representa justamente el momento de la masacre. Miren, ahí está. Muchos chilenos estaban siendo masacrados dentro y otros habían sido tomados prisioneros. Cuando Cáceres llega, ordena que todos sean llevados a una especie de casita y ahí los terminan quemando a los chilenos. Esa es la batalla de Sangrar. Ahora, es también notable hablar de la esposa de Cáceres. Aquí está, Antonia Moreno de Cáceres. Profe, hay un colegio atrás del mío, atrás de mi colegio APU, en unas cuadras, hay un colegio que se llama así, ¿sí? Antonia Moreno de Cáceres, chicos. El nombre de la esposa de Cáceres. Mamacha Antonia, le decían los tropas de Cáceres, los indígenas. Una mujer que también tiene su protagonismo dentro de la guerra con Chile. Profe, ¿por qué? Esta mujer muchas veces, ¿no? Vestía de negro y su tarea era una tarea de primera. Profe, ¿qué es lo que hacía? Negociaba con el gobierno el apoyo de armamentos al ejército de Cáceres y ella trasladaba desde Lima hacia la zona de Jauja, el Valle del Mantaro, cañones y fusiles. Tú dirás, profe, que los chilenos no se daban cuenta, los chilenos estaban alerta. Los chilenos ubicaban en la entrada y la salida de Lima, chicos, y revisaban casi todo. Pero esta mujer, que iba acompañado de dos escoltas personal de Cáceres, obviamente dos indígenas, muy bien preparados, con todos estos indígenas iban con poncho, pero debajo del poncho tenían fusiles y armas para defender a la esposa de Cáceres si era necesario. Iban a carreta y detrás de la carreta llevaban 4, 3 ataúdes a veces y la mujer lloraba, derramaba llantos, ¿no? Y prácticamente engañaba a los chilenos haciendo creer que eran sus difuntos esposos, sus hijos, ¿no? Los que habían muerto, su familia, y trasladaba varios cañones y fusiles hacia la zona andina. Así es, su papel es notable. Hasta que en la etapa final, debido a que los chilenos estaban persiguiendo a Cáceres, Cáceres le dice, ¿no? Que no siga siendo parte de las tropas y que regrese a Lima, que se cuide. Así se separan ellos. Pero aquí tenemos también la batalla de Pucará. Bueno, no debería llamarse tampoco batalla. Profe, ¿por qué? Porque no hubo ninguna acción bélica. En las tropas chilenas llegaron al campamento, encontraron el campamento peruano desolado. Cáceres y sus hombres se encontraban en la parte alta, ¿no? de un cerrito llamado Cerrito de Pucara, y Cáceres hábilmente había logrado convencer a sus hombres de cortar troncos de árbol del mismo tamaño que los cañones y de colocarlos en la parte alta del cerro, totalmente cubiertos con vegetación, camuflado, y hacerle creer al enemigo chileno de que se trataban de cañones. Y también había vestido a llamas, las habían disfrazado como si fueran soldados y habían colocado las llamas en la parte alta del cerro. Cuando los chilenos llegaron al campamento, Cáceres salió a recibirnos en la parte alta del cerro, los comenzaba a llamar, ¿no? Los chilenos veían alrededor de Cáceres un montón de sombras, no los podían distinguir bien, parecían soldados. En verdad eran mujeres las rabonas, con fusiles en mano, acompañados de las llamas, que estaban disfrazadas de soldados. Llegó un momento en el cual incluso Cáceres da la orden de que los soldados que tenían los troncos, que estaban haciéndolo pasar por cañones, ¿no? Retiren todo el camuflaje y saquen los cañones, digo, los troncos de árbol que teníamos nosotros como armamento, apuntando al enemigo chileno. Los chilenos se sorprenden, no pueden visualizar bien por la altura si se trata efectivamente de cañones o de troncos. Así que desesperados, creyendo de que estaban emboscados por un fuerte contingente del ejército peruano, deciden abandonar los cañones que tienen, pertrechos, ¿no? Y algunas municiones. Esa es la batalla de Pucará, ¿no? No es una batalla en sí, ¿no? Pero se la recuerda como tal.
En pocos minutos Cáceres obtiene una victoria. Ahí está. Muy bien. Aquí vemos la retirada del ejército chileno, miren, ¿no? Al ver que prácticamente los peruanos los teníamos cercados en la parte alta de las montañas. Ujú. Ese grabado, ¿no? Nos muestra la desesperación de Chile en ese momento. Y bueno, por aquí miren una de las hazañas que Cáceres terminaba llevando a cabo. Miren lo que hacía Cáceres. Atravesaba caballos, ¿no? Ejércitos entre las montañas, utilizando los Capac Ñan de los incas. Imagínate, acciones notables. Pero más que caballos utilizaba llamas, animal de carga y animal de transporte. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las llamas. En la campaña de la Breña tiene su escenario en estas zonas, estos pueblitos que vemos aquí. Ujú. Jauja, Huancayo, ¿no? Chicla, ¿no? La Merced, Junín, todas estas zonas son zonas donde se terminó operando la batalla, las batallas de la campaña de Breña. Tenemos, por ejemplo, la batalla de Marcavalle y la batalla de Pucarados. En estas dos batallas también se logran acciones sumamente ventajosas por parte del Perú y nuevamente en Pucarados, ¿no? O mejor, disculpen, en Marcavalle se terminó utilizando esto. ¿Pueden ver la imagen? Uh-huh. ¿Qué están haciendo aquí, chicos? ¿Qué están haciendo? Esto es lo que Cáceres también realizaba. Es una hazaña sorprendente. ¿Saben lo que hacía Cáceres? No solamente disfrazaba llamas como si fueran soldados, sino también disfrazaban piedras, rocas de gran tamaño, cubrían con ponchos, con chullos, y los colocaban ahí, ¿no? Y el chileno disparaba a estas rocas, imagínate. Así malgastaban, por ejemplo, parte de sus municiones. Una forma de planear emboscada. La táctica que utiliza Cáceres es la táctica de guerrillas. La batalla final es la batalla de la Concepción. El resultado fue fatal para una pequeña guarnición chilena que prácticamente fue aniquilada, ¿no? Las fuerzas de Chile estaban dirigidas por el coronel Juan Gasto. Uh-huh. A ver, vamos a ver por aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Miren por aquí. General, el coronel Juan Gasto, ¿no? Peruano, termina encargándose de una pequeña guarnición de Chile en el pequeño pueblito de La Concepción. Te cuento qué es lo que había pasado. Contingente de chilenos, entre ellos una mujer que estaba embarazada, llegaron a un pueblito, al pueblito de La Concepción, y se refugiaron en la iglesia. Ya en el mismo pueblito había gente infiltrada de Cáceres, fingiendo ser simplemente ciudadanos, pobladores indígenas. Estos en verdad eran espías de Cáceres y avisaron a las tropas de Cáceres que estaban al mando en ese tiempo, ¿no? En este lugar por Juan Castro, que el enemigo chileno se encontraba ahí. Le dieron la cantidad de soldados que había, ¿no? Las fuerzas que tenían, y lo que hicieron es aprovecharon la oscuridad de la noche para acercarse a la iglesia y quemaron el techo de la iglesia, que era un techo de madera y de paja. Como puedes ver ahí, el humo obligó a los chilenos a salir de la iglesia y cuando salen son recibidos por los montoneros que los tienen rodeados. Inicialmente, los chilenos logran disparar contra muchos de estos montoneros, generando la muerte de ellos, pero luego llegaron las tropas de Cáceres con fusiles y enfrentaron, ¿no?, cara a cara al enemigo chileno. Después de muchas horas de lucha, prácticamente toda la madrugada, en las primeras horas del día siguiente, uno de los hombres más notables de Chile aquí era un pequeño coronel, joven, bastante joven. Su nombre era Eduardo Pinto. No sé si lo conoces. ¿Te suena ese apellido Pinto? Se trataba del sobrino del expresidente de Chile de ese entonces, el expresidente Aníbal Pinto, su sobrino. Desesperado porque ve que ya no hay forma de enfrentar a las fuerzas peruanas, estaba refugiado, ¿no?, justamente en la puerta al interior de la iglesia, y le dice a uno de sus cabos, le dice:
un chileno no se rinde, y menos un pinto. Viva Chile, deja todo, sale de la iglesia con su espada en una mano y disparando contra los peruanos, y bueno, es acribillado. Los dos soldados chilenos y las dos mujeres que acompañaban a este ejército salen con bandera blanca, se rinden, y es así como aquí se obtiene una victoria, ¿no? Aquí vemos parte, ¿no?, de los grabados que representan la batalla de la Concepción. Aquí vemos, ¿no?, a los chilenos defendiéndose del ataque peruano. Y bueno, aparte de la campaña de la Breña, tenemos también la campaña de la Sierra Norte. En la Sierra Norte se libra una batalla llamada la Batalla de San Pablo. En esta batalla de San Pablo, Miguel Iglesias y los hacendados peruanos obtienen una victoria en la batalla de San Pablo, protegiendo así Iglesias su hacienda, la hacienda Montán. Después de esta victoria, Iglesias solicita la rendición al enemigo chileno. Esa solicitud de rendición se le conoce como el grito de Montán. Los hacendados reconocieron a Iglesias como presidente. Chile también nos reconoce como presidente, pero hay alguien que todavía no acepta la firma de la paz. Hay alguien que todavía cree que el Perú puede vencer. ¿De quién estamos hablando, chicos? Estamos hablando de Cáceres. Así que se tiene que librar una última batalla contra Cáceres. Vamos a ver por aquí esta última batalla contra Cáceres. La batalla de Huamachuco, aquí está. También llamada Purubamba en la Libertad. En esta batalla, Cáceres termina siendo derrotado por las tropas del general Gorostiaga. Muchos peruanos cayeron prisioneros y fueron repasados, ¿no? Hay uno que no fue tomado prisionero, más bien él pidió que lo fusilen y pidió él dirigir su fusilamiento. ¿De quién estamos hablando, profesor? Aquí lo tenemos. Es uno de los hijos del expresidente Mariano Ignacio Prado. Su nombre es Leoncio Prado. Herido, ¿no?, solicita dos cosas: una tacita de café, y después de tomarse la tacita de café, él iba a dirigir su fusilamiento golpeando 3 veces con la cucharita, ¿no?, la tacita. Preparen, apunten, fuego. Y ahí vemos la imagen, ¿no?, que representa esto. Profe, ¿por qué hace todo esto Leoncio Prado? Porque trata de limpiar la memoria, limpiar el nombre del, justamente el apellido de su padre. Su padre y toda su familia eran vistos como cobardes, como traidores. Entonces, en un acto, ¿no?, de poder limpiar el apellido de la familia, realiza este sacrificio. Así es. El conflicto termina con la firma del Tratado de Ancón, tratado que fue firmado por Jovino Noboa de parte de Chile y por José Antonio Lavalle de parte de Perú. Aquí se establece que el Perú debería entregar a perpetuidad a Chile la provincia de Tarapacá, y por el lapso de 10 años el Perú debería cederle Tacna y Arica. ¿Qué pasarían después de estos 10 años, chicos? Después de unos 10 años se debería hacer un plebiscito en la provincia de Tacna y Arica, es decir, una consulta a la población de ahí, y la población de Tacna y Arica con su voto debería decidir a qué país pertenecer, si quedarse en Chile o regresar al Perú. Ya sabes que ese plebiscito demoró mucho y que únicamente recuperamos Tacna, ¿no? Arica se quedó en manos de Chile. Debido a esto, en señal de luto por la pérdida de estas dos provincias, Tarapacá, que ya se había perdido aquí, y Arica, que se va a perder después, nuestro escudo tiene dos hojitas de laurel dobladas. ¿Alguna vez has visto el escudo? ¿Has visto esas dos hojitas de laurel dobladas? Esto es por, obviamente, eso simboliza la pérdida de las dos provincias, ¿no? Tarapacá y Arica, entregadas al enemigo chileno. Bueno, con esto terminamos, chicos, la clase. Vamos a ver por aquí. Ahora tenemos el material de preguntas, así que, a ver, vamos rápidamente. Empecemos ahí con la pregunta número 1. Dice, en los primeros meses de 1879, la situación en la región de Atacama era complicada, ya que, a ver, ¿qué pasaba en los primeros meses de 1879? A ver, a ver, a ver. ¿Qué ocurría aquí?
Ya, vamos, vamos, no está difícil, ¿ah? Los primeros meses de 1879. El Perú empieza el conflicto en abril, ya, en abril. Vamos, ¿qué ocurre aquí? En los primeros meses se ve esto, chicos. Se ve esto, ¿no? Ahí está. Claro, los empresarios salitreros chilenos e ingleses explotaban el salitre de Atacama, pero algunos se habían declarado rebeldía al negarse a pagar, ¿qué cosa? El incremento en 10 centavos de impuestos. Muy bien. Pregunta número 2. A ver, dice, durante la campaña naval ujú, que se dio en la Guerra del Pacífico de 1879, uno de los primeros combates fue el de Iquique. Al respecto, señale cuál de los siguientes enunciados se relaciona con dicho combate. A ver, dicho combate de Iquique, chicos, vamos. Recuerden que el combate de Iquique también se le llama Punta Gruesa. Ahora sí, dime. Vamos a ver. A ver, ¿qué marcas aquí? Obviamente aquí en la respuesta, claro, muy bien, es la C. El monitor Huáscar logró hundir aquí a la Esmeralda de Chile, ¿no? Muy bien. Pregunta número 3. Durante la Guerra del Pacífico de 1879 se observó en la campaña del sur que el ejército peruano, luego de la batalla de Tarapacá, a ver, te dije, ¿qué pasó después de la batalla de Tarapacá? Ganamos, pero ¿qué tuvimos que hacer? Porque no teníamos pertrechos, no teníamos municiones. ¿Qué tuvimos que hacer? Muy bien, Flores, claro. ¿Retirar a dónde? ¿Retirarnos a dónde? Al norte, a Arica. Pues. Ahí está. Los chilenos tomaron Tarapacá, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos con la 4. La expedición Lynch fue llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile sobre el territorio peruano tras sus victorias en la costa sur de nuestro país con el objetivo de, a ver, ¿con qué objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de la expedición Lynch, chicos? Obviamente evitar que el Perú siga financiando este conflicto mediante la producción agrícola. Por eso el objetivo era arruinar las haciendas, destruir líneas ferroviarias, para obviamente así debilitar la economía peruana y que ellos no puedan financiar sus acciones militares en el conflicto. 5. No pertenece a la llamada campaña de Lima que se desarrolló en la guerra del guano y del salitre entre 1879 y 1883. A ver, a ver. Vamos chicos, ¿qué marcamos aquí? Dice, no pertenece a la campaña de Lima. Profe, Piero la organizó la resistencia en base a dos líneas de defensa, sí, San Juan y Miraflores. Claro, el general Baquedano dirigió el desembarco chileno en Lurín. Ya, sí, hubo un desembarco en Lurín, claro.
Miguel Iglesias dirigió la resistencia desde el Morro Solar, también, ¿no? Cáceres fue derrotado en la Sierra Limeña de Matucana, claro, porque eso ya forma parte de qué? De la campaña de la Breña. Muy bien, muy bien. 6. El argumento esgrimido por Miguel Iglesias para poner fin a la guerra fue, a ver, ¿te acuerdas el grito de Montán? ¿Cómo justificó ese grito de Montán? A ver. Ya, los altos costos económicos y las vidas que ello nos generaba. Claro, la respuesta es la A. Muy bien, muy bien. Muy bien, Toledo por ahí. Está. El Tratado de Ancón significó para el Perú. A ver, ¿qué significa el Tratado de Ancón para nuestro país? La rendición incondicional de todos los ejércitos que venían operando en la sierra, ya que eh, estén bajo el Cáceres o Iglesias, ya sea que estén bajo el mando de Cáceres o Iglesias, la rendición inmediata de las plazas, también en Lima y también la entrega de territorio de la costa sur, en la pérdida de la provincia de Tarapacá, así como también la pérdida del Salitre, la aceptación de la derrota por parte de los civilistas que quedarán desprestigiados ante la población al punto de que no volverán a ocupar la presidencia nunca más. A ver, ¿qué significa el Tratado de Ancón para nosotros? ¿Cuál es ese significado, chicos? La D no, ¿verdad? Porque los civilistas llegan al poder después. Hay un segundo civilismo, la República Aristocrática. La respuesta es la C. Se perdió la provincia de Tarapacá y también, obviamente, las salitreras que estaban ahí. No había otro lugar donde teníamos salitre. Muy bien. Por ahí Toledo, la D. A ver. A ver, por aquí podemos hablar, ¿no? Batalla de Huamachuco, la derrota de Cáceres, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver por aquí. 5. Muy bien. La batalla de Arica, el hundimiento de la independencia en el combate de Iquique, ¿verdad? Ahí está. Inmolación de Bolognesi, batalla de Arica. Ya está. 4-1 y el último 5. Vamos. 4-1 y el último 5, la D, pues efectivamente, chicos. Muy bien. Ya está. Muy bien. Pregunta número 9. Muy bien, Ramos. Muy bien, Urbino. Muy bien, Toledo. Ya está. Vamos, 9. Dice, cuando Mariano Ignacio Prado asumió la presidencia en 1876, el país se encontraba en medio de una profunda crisis. El Estado se había declarado en bancarrota luego del descenso del precio del yuan, una grave consecuencia de la guerra contra España. En esta condición de quiebra económica y sumada a la crisis política entre diversos grupos y caudillos de poder, se produjo la guerra con Chile, considerado uno de los episodios más sombríos de nuestra historia peruana, ¿ya? Con ello, el conflicto bélico contra Chile establecía los eventos relacionados, a ver, establezca los elementos relacionados al conflicto, vamos. Todo este párrafo es por gusto, ¿verdad? Porque la pregunta está aquí recién. Muy bien. A ver, vamos. Ujú. La 1 es falso, ¿verdad? Porque dice principal causa. No, eso es un pretexto, es una excusa, no es una causa. La respuesta, la 2, claro, verdadero. Muy bien. Ahí está. Esto es falso, ¿verdad? Porque Tacna no fue entregado a perpetuidad. Solo Tarapacá, Tacna y Arica por 10 años, recuerdo. Muy bien, la 2 también, ¿no? La 4 también, ¿verdad? Muy bien, 2 y 4. Entonces la respuesta es, muy bien, por ahí Leva. La respuesta es la B. Muy bien. Ahí está. Pregunta 10.
Las fuerzas chilenas superaban enormemente al número de hombres y contaban con mejores armas, era inevitable la derrota. Sin embargo, aún sabiendo del sangriento final que les tocaba vivir, el honorable comandante Bolognesi mandó a reunir a los oficiales peruanos y juntos, en un acto de amor a la patria, decidieron no rendirse y luchar hasta donde les dieran las fuerzas. El 5 de junio, a pedido del general Baquedano, el mayor Juan de la Cruz Salvo, no útil sangre, la respuesta del comandante peruano fue definitiva. Tengo deberes sagrados que cumplir. 2 días después, el 7 de junio, 5:30 de la mañana, empezó la batalla. Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y Guillermo More, y 1800 héroes peruanos de igual valentía. ¿Ya? Y bueno, del texto anterior se puede extraer diferentes enseñanzas. Una de ellas es que, a ver, ¿qué enseñanza podemos traer? A ver, chicos, ¿qué puedes aprender de todo esto, ¿no? De la lectura. A ver. Vamos, chicos, vamos. Mira, aquí dice, Bolognesi, Alfonso Ugarte, Juan Guillermo More y 1800 héroes de igual valor se enfrentaron a 5.000 soldados chilenos. Esta frase de igual valor, ¿qué significa? Que son héroes también importantes, al igual que él. Entonces, ¿qué enseñanza nos trae esta parte, chicos? A ver, ¿qué enseñanza nos trae? Que la historia está llena de héroes anónimos. Claro. Ahora, no vayas a decir que nunca hay que rendirse al enemigo aunque te cueste la vida. ¿Es enseñanza? No, pues eso no es una enseñanza, ¿verdad? Muy bien. Eso fue una actitud que tomaron estos valientes peruanos, ¿no? Pero obviamente eso no creo que va a ser una enseñanza para ti, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ahí termina nuestra clase del día de hoy. Cuídense bastante, ¿no? Ya nos vemos la siguiente semana. Más historia. Hasta luego, nos vemos. Jesús, nos vemos. Un abrazo. Chao, cuídate. Nos vemos, Jara. Muy bien, chicos, sería ya creo todo. No se olviden, por favor, de enviar temprano sus tareas. Nos vemos el lunes. Un abrazo.